Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa que hemos decidido hacer con un grupo de amigos, de compañeros. En esta ocasión vamos a tratar el tema específico Pueblos de Buenos Aires, ya que ustedes muchos se preguntarán que la mayoría de nuestros programas, Eva, son de política, o por lo menos de temas específicos vinculados a la política. Pero también nos gusta hacer temáticas culturales y reivindicar el valor de hombres comunes, de hombres de trabajo, que hacen un gran laburo cultural, que justamente es una de las banderas que nosotros venimos a defender. El nacionalismo cultural hecho por hombres comunes, porque podríamos llamar jetones para que hablen de coyuntura y de las tonterías que por ahí no nos interesan mucho, para por ahí tener un par de visitas más, un par de likes más, pero no nos interesa eso, ¿no, Seba? No, seguro. Buenas tardes a todos y a todas. Como bien decís, hoy va a ser un programa más que especial. Vamos a tener un gran invitado. Para nosotros, se lo decíamos antes que empezara el programa, un artista. Los vamos a invitar, empezamos ya desde ahora, a invitarlos a que visiten la página Viajero del Conurbano, y para ver no solamente las hermosas fotos que hay en la página, sino además las hermosas cosas que escriben, que como le decíamos, por momentos cuando la leemos volvemos a sentir este esplendor de los pueblos que también nuestro invitado retrata. Así que te dejo presentarlo. Exactamente, como el conocimiento es colectivo, Seba, queremos que sea un ida y vuelta, que ustedes nos ayuden, colaboren a que nosotros sigamos haciendo este programa con sus inquietudes, con sus ganas de ayudar, con sus conocimientos, y legitimar el trabajo, que no es necesario tener un título en la pared o tener una ayuda de algún padrino para hacer las cosas. Una clara demostración de esto es el amigo Raúl. Iba a decir otra palabra, pero por la duda. ¿Cómo andás, Raúl? Hola, ¿qué tal? Sí, compañero, no hay problema. Estaba muy bien. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, hola a todo el mundo, a todas y a todos. Gracias por la invitación. La verdad que para mí es como un poco sorprendente esto de estar acá, de que les haya gustado las fotos y lo que uno hace. Surge en su momento... Te hago una aclaración, es viajero conurbano. Viajero conurbano. Sí, sí. ¿Y por qué es viajero conurbano? Porque en realidad a mí en particular me sirvió viajar por el conurbano para en un momento empezar a forjar mi mirada a la vida. O sea, yo desde chico viví en lo que en su momento fue el partido de Morón, que era Villa Tesey, Hurlingham, cerca del INTA, una zona conurbana que tenía su fábrica cerca, que en los 70 empezaron a desaparecer. Nosotros teníamos el potrero en la esquina de casa y pasé una infancia, ¿puedo decir malas palabras? De la puta madre. Una infancia muy linda, jugando a la pelota, jugando con mis amigos, en bicicleta, yendo a la laguna que tenía 2 cuadras o 3 cuadras, yendo al INTA a cazar pajaritos, o sea, viviendo una vida re linda. Obviamente... Hubo una descomposición fuerte en los post-70, en los 80 y sobre todo en los 90. Yo siempre digo que el verde le fue dando lugar al gris y al naranja del ladrillo sin poder cubrir. Muchos de mis amigos, si bien están vivos, o sea, se les complicó la cosa. Y bueno, nos agarró así. Y en mi caso a mí me agarró en los 90 como poco escapando, un poco contra un tobogán, tratando de seguir un mandato familiar, que era lo que habían hecho mis viejos. Me habían dado todo. Yo, ninguno de mis 2 viejos tiene una carrera, ni nada por el estilo. O sea, de hecho, ahora mi vieja se anotó para terminar la secundaria. Pero, bueno, en su momento ellos, producto del laburo y lo que me dieron la posibilidad de poder yo estudiar algo. Estudié un profesorado de educación física, y escapándome un poco contra lo que venía pasando y cómo venía fagocitando a muchos pibes de mi edad que terminaban siendo manos y pies en el Carrefour que se instalaba donde había una fábrica, o en el Disco que se estaba un poquito más allá, o en los centros comerciales que suprimieran la fábrica, que lo que hacían era justamente un poco
usar más que seres, manos y brazos, como dice Galeano, ¿no? O sea, convertir a pibes en brazos que sean útiles para otros. Yo empecé a viajar ahí, en ese contexto que se iba modificando. Adoraba tomarme los colectivos que pasaban por la puerta de mi casa, recorrer un poquito más allá donde yo vivía, que también era campo en ese momento, que es donde hoy vivo actualmente, que es Parque Leluar. Y bueno, ahí empecé a fantasear y empecé a forjar un poco esa mirada, y que es un poco lo que busco cuando también voy a los pueblos, al interior de los pueblos. A mí me pasa mucho esto de encontrarme por ahí la parecita que yo tenía al frente de casa donde vivía Juan, que era una tapiecita a media altura con una puertita de madera, sin rejas, pero no sin rejas como si fuera la idea boba que te venden en un country, ¿no? Sino esto de barrio, de cotidianidad, de familia, de gente laburadora. Y bueno, a partir de esa nostalgia por eso y por otro lado una contradicción o una crítica hacia dónde fuimos yendo, es que empecé a viajar y buscar. Yo les contaba hace un rato que a mí la fotografía me gusta, hice algunos cursos en su momento. Tengo una deuda pendiente con respecto a lo que es hacer una carrera un poquito más seria, a pesar de la edad que tengo, decir, bueno, hacer una carrera universitaria, poder, van 2 veces que me anoto y por H por B no arranco. Es algo que me gustaría, pero para mí la fotografía fue algo que como joven del conurbano, justamente en los 90, me estaba vedada por la cuestión económica, por todo lo que implicaba, ¿no? Poder acceder a todas esas cosas. Era así, era difícil, tampoco me la ingenié mucho para poder encontrarme con alguien que podía compartir. Bueno, tuve que hacer de grande lo pude reflotar y bueno, ahí en eso andamos. Muy bien, clarísimo. Me gustaría, antes de pasar a los, no sé si al decirlo, como decimos en nuestro programa, de los temas más duros, ¿a qué te dedicas, Raúl? Actualmente, bueno, soy docente, mi cargo de base es director de una escuela en Moreno, la escuela secundaria 34. Actualmente ese cargo lo tengo afectado, en su momento fui inspector de escuelas y ahora estoy trabajando en lo que sería la jefatura regional con un trabajo más administrativo, más de gestión. Y bueno, nada, estamos, en mi caso particular es un momento difícil pensar en todos los compañeros de Moreno. Si bien, como decía, mi cargo de base es ahí y laburé casi de mi carrera docente, que fueron 20 años, 18 habré trabajado en Moreno específicamente. Yo desde el 2015 que no estoy, pero conozco a muchísima gente, sé de lo genuino, del reclamo, de la necesidad que hay de realmente, o sea, primero poder ser escuchado y después darles condiciones dignas a todos los estudiantes y a todos los laburantes de las escuelas de Moreno. O sea, esto es así, o sea, no es... Hay 2 personas que fallecieron y hay un responsable que es el Estado provincial, por el estado en el que están las escuelas, y bueno, la verdad que toda la resistencia, y no solamente la resistencia, sino cómo van modificando a través de la acción de los docentes en Moreno y cómo van torciendo un poco el brazo duro de esta administración que tenemos, es admirable. Es admirable. Hay gente como Hernán Pustisnik, como, no sé, un montón de docentes, Mariana Cataño, como Patricia Lescano, que conozco, con los que he compartido trayectos, y no puedo decir más que estoy admirado por la entereza y por la fortaleza, porque la verdad que no es joda llegar a una escuela y no saber si salís vivo. Exactamente, por eso Seba y Raúl, este programa dedicado enteramente a Sandra y a Rubén. Sí, presentes. Exactamente, que bueno, justamente como dijimos al principio, de que el conocimiento es colectivo y que tiene que ser un ida y vuelta entre todos nosotros, la organización vence al tiempo y la cultura justamente tiene que ser colectiva. Y si nos organizamos, más aún. Y si hay algo que no nos van a
poder romper estas personas es, mientras más cultura tengamos, mientras más interacción entre nosotros, mientras más organización tengamos entre nosotros, más difícil va a ser. Así es, Gonzalo. La realidad, voy a contar una intimidad antes de continuar con el programa, que una de las cosas que nos pidió Raúl cuando charlábamos para pedirle que viniera era que estuviera presente, que él era un docente de Moreno y que nos pedía también, no sé si el término es pedir, pero él quería reconocer a sus compañeros que estaban pasando este momento tan difícil, a su familia y también a dos compañeros que hoy ya no están por negligencia de la administración y también por creer que existen cosas más importantes que la vida de los hombres, me parece, y de las mujeres. No quiero decir hombre como una cuestión de género, sino que bueno, de los seres humanos en general. Por eso me pareció importante, porque también cuando uno ve, y perdón que lo relacione, las fotos que ve, cuando ve lo que escribe, cuando ve las canciones que relacionan a un montón de paisajes, uno no puede dejar de ver a una persona visiblemente sensible y poética, que obviamente no le es ajeno el dolor de compañeros con los que estuvo tanto tiempo. Por eso lo queríamos remarcar. Exactamente, legitimar el trabajo de los docentes y de un docente que hace cultura. Exactamente. Porque lo que queremos hacer con la cultura es una garantía de futuro, y si hay alguien que siembra futuro en este país son los docentes. Seguramente, no tengo la menor duda, los únicos que siembran futuro. Exactamente. Y bueno, volviendo un poco al tema principal del programa, ¿por dónde te parece que empecemos, Seba? La primera pregunta que le queríamos hacer, Raúl, es, nos contaste estos inicios, estas aventuras que vos con los colectivos paseabas por lugares que te excedían al barrio, pero en un momento vos te decidís hacer esta página, corregime por favor si me equivoco, y que tiene que ver con algo personal que te pasa a vos y que hace que vos empieces otra vez a reflotar esto de la fotografía. Y dentro de este relato, qué importante fue tu abuela con esa primer cámara que te regala, que nos estabas contando. Sí, en realidad fueron los reyes, teóricamente la monarquía, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy lindo de una cámara muy chico. En ese momento todavía vivíamos en Villa del Parque. Y tengo el recuerdo así, que después tiene que ver un cuánto de construcción hay de subjetivo y de cosas que van pasando, y cómo ese recuerdo llega a ser real. Si la cámara existió y todo, y tengo el recuerdo de tenerla y sacar fotos en la plaza, de sacar fotos, de ver las fotos hasta no hace mucho, que mi vieja las guardaba. Y sí, para mí eso fue como algo lindo. Después, justamente, otra cámara que ahí no recuerdo si era de mi tía, si era de mi vieja, porque mi hija también fue fotógrafa frustrada. De quién era, que también haber tomado fotos en el INTA, que era el INTA era el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, lo tenía yo ahí en lo que era Villa Tesey, a 3 cuadras, y era un espacio verde hermoso, y tener ese recuerdo de pasear por ahí, de tomar fotos, de poder plasmar lo que estaba viendo y estar contento con lo que estaba viendo, que era algo que me gustaba. Entonces, nada, fue bastante iniciático ese regalo. Ya creo que la cámara ahora, lo que sí creo que la cámara ya no está, porque también el pasaje de los hijos y seguramente yo en algún momento con mi hermano lo debemos haber perdido, roto. Pero era una cámara que conservé bastante tiempo. Fue importante mi abuela. De hecho, ella, el lugar donde estaba ubicada mi abuela, que es Santos Lugares, fue un lugar que a mí me marcó mucho y tiene mucho que ver la relación que tengo yo con los trenes y con las estaciones, porque tanto mi abuela como mi abuelo íbamos a caminar también ahí al costado de la vía, verlos pasar, conocer gente, momentos de calidez, ¿viste? Esos momentos que a ningún pibe o ninguna piba le pueden faltar, bueno, que yo agradezco haberlos tenido, ¿entendés? Y que a veces cuando uno escucha discursos sobre la niñez, sobre la juventud, estigmatizando, digo, puta, yo fui producto de un conurbano y fui feliz, ¿entendés? Y era el derecho que tenía, es el derecho que tienen los pibes que tenemos en el conurbano.
Bueno, yo me refiero un poco a eso en cuanto a lo feliz. Sí, la página también fue producto de un no saber qué hacer. Yo en un momento de mi vida me encontré con bastante rollo interno, con a veces correr y no mirar atrás, no registrar. Y allá empezó a aparecer de vuelta el registro y ver que en ese momento, hace unos 8 años atrás, teníamos otra posibilidad de poder acceder a una camarita, algunas cuestiones. Era otra la situación. Sí, 2011, 2012, 13, 14 inclusive, hasta el 15, ponele. Y bueno, empezar a ver que los hijos iban creciendo, que ya solamente no era el acompañar, porque aparte me agarró el cambio esto de fotografía analógica a digital. Yo tenía una reflex analógica cuando me estaba armando para tener los cacharros, para tener todo y para poder profundizar ahí. Me vinieron mis hijos, 3 hijos, se agrandó todo, se agrandó la casa, se agrandó el horario de vigilia, se agrandó absolutamente todo. Entonces uno yo al menos empecé a priorizar, a ver qué cuestiones podías, sí, qué cosas no. Quedó un poquito la cámara de costado. Y cuando ya nos acomodamos, que los chicos crecieron, ahí pudimos empezar a retomar esto y darme cuenta que hoy en día es con lo que me gustaría envejecer. Exactamente. Ya casi parece un plan estratégico, porque la necesidad de parar la pelota y salir un poco de la coyuntura, de la modernidad y todo rápido, la necesidad de hacer cosas para uno, y me gustó esa frase de tomar registro de las cosas. ¿Y cuál fue el primer pueblo? Lo que pasa que... Porque... brava tarea. Sí. Justo la provincia tiene el mismo tamaño que sí. Francia. Así que no sé si elegiste. Y a mí lo que pasa que me gusta mucho es que en realidad, si vos te pones a pensar, a 60, 70 kilómetros de lo que es este monstruo que es el AMBA, Sí. que justamente también nos da identidad de conurbanos a muchísimos, hay otra provincia que está relacionada con por ahí mi pasaje por la niñez, ¿entendés? Entonces, a veces, yo creo que el primer pueblo fue mi propio barrio. O sea, fue el primer descubrimiento. Yo aprendí a descubrir mi barrio, Barrio Mitre, en Hurlingham, en Villa Tesey, y me fasciné. Me fascinaba con una lagunita, me fascinaba cuando iba más allá, a medida que iba creciendo, que iba un poquito más allá y llegaba, no sé, a las vías de Urquiza en ese momento, que vos veías los trenes que se iban para... Barrio Inglés. Sí, el Barrio Inglés, los trenes que se iban para, ¿cómo se llama? Para Misiones, o cuando llegaba a las vías del San Martín. El Gran Capitán. El Gran Capitán, tal cual, o la Concagua con el San Martín que iba para Mendoza, había esas formaciones grandes, o el Martita después, que viajé muchas veces en el Martita también. El Martita era el que iba a Junín. Ahí fue como el primer pueblo, el primer pavo que empecé que tengo registro que empecé a descubrir. Después hubo muchos lugares a los que pasé y me gustaron. Navarro me gustaba mucho. Fui muchas veces. Lobos también. Lobos, tengo un registro de haber ido a Lobos y a Navarro con mis viejos de chico en un 1500 blanco, en un Fiat. Y para mí, cuando pasábamos el puente que es distribuidor de la ruta 6 con la 200 en ese momento, creo que era la ruta provincial 40, para mí era, no sé, la gloria. Y con el paso del tiempo, cuando volví, esa imagen de ser algo enorme pasa a ser, o sea, fui viendo procesos míos también. Exacto. Qué sé yo. Después guardo así de otros pueblos mucho cariño, mucho amor. Hay un pueblo que me encantó de sobremanera y que siempre fue en mi memoria con mis amigos, era como un lugar al que teníamos que ir, que es General Belgrano, atrás de La Plata. Exactamente, sí. En realidad está atrás de Brance. Muy lindo pueblo y que siempre en mi imaginario surgía de... A orillas del río Salado. A orillas del Salado, que todo lo puede. Y siempre surgían en el colectivo con mis amigos de un lugar para irnos a navegar en Gomón y llegar al mar. Era una fantasía que teníamos así, que era... De grande conocí a un autor, Miguel Briante, que fue crítico de arte, periodista de arte mucho tiempo, fue jefe de redacción de arte en Página 12 y que escribió un par de libros y historias muy, muy buenas. Briante fue inclusive director del Centro Cultural Recoleta, falleció en los 90 trágicamente, el tipo se cayó
fue un accidente casero, se cayó del techo y se mató muy joven, 51 años. Pero yo en ese tipo me había identificado cuando también empecé a buscar esos paisajes hermosos y bucólicos que encerraban otras cuestiones más densas. Uh-huh. Y bueno, nada, se los recomiendo. Hay un cuento que se llama King Kong, que lo escribió él siendo muy... El personaje existió, era un policía negro de la provincia de Buenos Aires a principios del siglo XX, que anduvo por esas zonas. Él lo conoció, Pirente lo conoció cuando tenía 13, 14 años, y a los 17 escribió un libro que fue un premio importante latinoamericano. No me acuerdo cuál es el nombre del premio, pero si lo pueden googleen y busquen. Y después leí otros, Hombre en la orilla, que relata esto, paisajes bucólicos con densidad adentro que uno encuentra también en los pueblos, no encuentra esa densidad, eso claro. Naciste siendo esto y vas a terminar siendo esto. Sí, lo hereditario, que exacto. A veces se termina siendo una carga. Si tu viejo fue policía, vos tenés que ser policía. Sí. Si tu viejo es tal cosa, tenés que ser tal cosa. Tienen esa cosa los pueblos, pero también es un lindo ejercicio el aprender a observar, no solo ver. Totalmente. Porque la densidad no es algo que vos ves. Sí. Tenés que aprender a verla, a observarla. Y eso muchas veces cuando surge también idealizar ese espacio, digo, poder ver un poquito más allá de ese espacio habitado o inhabitado que hay, digo, y ver qué otras cuestiones empiezan a aparecer atrás. O sea, eso es una cosa que a mí también me engancha al momento de sacar fotos, poder observar eso. Más allá de lo poético o lo nostálgico, digo, estas otras cuestiones que son jodidas, ¿no? Porque atienden también muchas veces a soledades de gente que está ubicada ahí, que quedó abandonada, que quedó olvidada. Por esto que hablábamos previamente de los ferrocarriles, del desguace, de las estaciones que se fueron haciendo en función de alguien que tenía un interés y no más que eso. Y ahí hubo gente que se arraigó, que vivió, que tuvo sueños y que de pronto cuando el ferrocarril desapareció empezó a quedar en la nada y empezó a vivir en ese, retroalimentarse en eso. Exacto. Nosotros justamente para que no se sientan solas esas personas queremos parar la pelota, federalizar el programa y reivindicar esos sueños y que sepan que no están solos. Hay una cosa que perdón que sea autorreferencial, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me sorprende mucho de la página de Raúl y tiene, no sé si a vos te gusta, pero a mí me genera una cosa muy linda porque me hace acordar mucho a los paisajes de Fabio, de las películas de Leonardo Fabio. Una vez le escucho decir a Fabio que él necesita grabar a Niceto porque de la primera película, la que graba con Piquín, porque él dice que de la primera película le quedaban melodías en los silencios que no sabía cómo plasmarla por una cuestión, y nos pasa, lo hablábamos con mi papá también, cuando vemos las fotos que saca Raúl y como digo, lo lindo que escribe también, escuchábamos esas melodías, esos silencios, los pueblos volvían a tener ese resplandor y nos gustaría que nos haga, que puedas profundizar esta idea que vos recién esbozaste, que decías, bueno, pero cuando yo te comentaba esto, antes me decía, bueno, pero mirá que los ferrocarriles al principio tenían una cuestión extractiva. Sí. Y, nos gustaría si podrías explayarte. Sí, cómo no. No, a mí, una de las críticas, o sea, una de las cuestiones que yo veo muchas veces que aparecen en la página, en los comentarios, son recuerdos que, la verdad, cuando los escuchás de gente que vivió en esos lugares, que comentó, yo al menos me emociono, me toca, me llega. Primero, debe ser una cuestión de ego, también me pongo feliz poder llegar a generar eso y después, tratando de sacar ese ego, ver que alguien, o sea, vivió ahí, que uno con los ojos le vuelve, o con el registro de eso, vuelve a poner sobre la mesa esa mirada de ese lugar. A ver, yo tengo una crítica, eso les decía, una crítica grande a lo que fue el origen de los ferrocarriles. Yo siento que lo poco que sé igualmente, que los ferrocarriles en su origen fueron una herramienta de bastante sometimiento por parte de los ingleses, o sea, porque ellos iban generando, está bien, muchos me pueden decir, la lógica de propiedad privada es lo que corresponde, está bien, yo por suerte intento no tener esa lógica, ¿no? Intento pensar por ahí
lo que sería un interés de una Argentina mucho más integrada, de una Argentina mucho más desarrollada y con realmente acceso digno a muchas poblaciones que están acá a más de 60 kilómetros. Digo, los ingleses fueron armando sus tendidos, sus vías de acero, de manera que establecieron una red en la parte más productiva. Más productiva, ¿no? Y obviamente con vía de escape a los puertos. Eso a mí me hace ruido, porque cuando dicen, no, porque los ferrocarriles de antaño, y la verdad que, salvo cuando fue la nacionalización por parte de Perón y hubo una autonomía, digo, siempre fuimos muy dependientes de la mirada del otro y la necesidad del otro, ¿no? De lo que pasaba realmente en esos pueblos. Y de hecho, ha visto que después de 100 años, o 70 o 80 años de los tendidos ferroviarios en el país, un país que tuvo 50.000 kilómetros de vías, hoy tenemos todo eso como si fuera un museo, como si fueran un homenaje a justamente lo poco, la desidia o lo poco que queremos a nuestra patria, digo, ¿no? Porque vos ves y decís, loco, nadie pensó que acá en donde se estableció una estación se arraigó un pueblo, hubo gente, tuvo sueños, tuvo historia, pensó y de golpe cuando les dejaste de servir, chau, con la misma lógica. Chau, nunca una lógica de pensar, bueno, esta gente tiene un derecho adquirido, tiene un lugar, tiene un espacio, pensemos en función de, ¿no? Y la lógica que muchas veces se utilizan y uno ve ahí con palabras que no son de los propios habitantes, pero que las repiten, bueno, el tren se fue porque ya no servía. A mí me hace mucho ruido una frase de Paulo Freire que dice que la primera palabra del oprimido es la palabra del opresor. Digo, cómo nosotros también ahí repetimos algunas cuestiones y no pudimos tener una resistencia a estos derechos ganados. A ver, que uno se establece en un lugar y no tendría que irse emigrando porque no tiene más chance. O sea, todo lo contrario, me parece que nosotros, nuestros funcionarios, nuestros gobernantes, nosotros mismos como votantes, deberíamos pensar en función de generar más y mejores condiciones. O sea, no puede ser que haya, ¿cuántos hay? ¿10 millones de personas acá en el AMBA? ¿Cuántos son? 12. 12. Sí. 12 millones de personas en el AMBA, con lo que conlleva a la destrucción del ambiente y un montón de cuestiones. Una pésima calidad de vida y el aislamiento de los pueblos del interior, que es justamente lo que vos mencionás, de esa telaraña de acero que descubre Scalabrini Ortiz. Sí. Que terminan en los puertos claramente por el sometimiento, que claramente somos una colonia y seguimos siendo una colonia, y el dilema hoy más que nunca, el dilema es liberación o dependencia. Entonces, para romper esa cadena y que la gente tenga esa conciencia de lo que realmente le corresponde y que debe ser nuestro, cultural. La cultura es muy difícil de desarmar, y hay que elevar evidentemente el nivel de conciencia. Decime, Seba. Raúl, pensaba, ¿y vos cómo elegís las localidades y cuál es el común denominador que vos ves en las localidades? Por ejemplo, ¿se te acerca la gente a preguntar por qué estás sacando fotos? Digo, se me ocurre que te pueden preguntar, ¿podés hablar con ellos? Mira, al principio me pasaba que la gente un poco se alejaba. Cuando te veía sacando fotos en pueblos rarísimos que no eran, qué sé yo, por ejemplo, me pasó esto en Gorch, General Belgrano, pero es más cerca de Ruta 3. Es General Belgrano, pero no parece el partido de General Belgrano. Está cerca del Salado, todo, pero es bastante más alejado. Que el día que fui, yo había hecho toda una recorrida por varios pueblos de Belgrano, llovía mucho. Y cuando estaba sacando, la gente me iba mirando con recelo. Cuando esa publicación apareció, fue un rebote terrible, porque yo dije, no había nadie en el pueblo. Y cuando publiqué, cualquier cantidad de gente que se identificó, que identificaba como su lugar, que empezó a contar sus vivencias, eso fue como una puerta de entrada como un boca en boca que cuando iba apareciendo, si a veces avisaba, tenía ganas de ir para tal lugar, por ahí conocía a alguien y iba y era como la puerta de entrada para poder hablar con algún vecino, para poder hablar con algún loco que estaba por la ruta, inclusive a gente que gusta y que comparte esta afición. Cuando sacás una foto y etiquetás el pueblo, eso evidentemente le aparece a las personas que viven en ese pueblo. Seguramente, ahí sí. Se da un rebote. Ahí se da un rebote.
hay mucha gente con diferentes pensamientos, pero que encontró en esto de salir a visitar pueblos como una, como diría, como una tranquilidad, como un espacio de disfrute. Entonces, ahí también hay como un gran rebote y una gran difusión, digamos, ¿no? En otros pueblos, por ejemplo, me pasó una vez en Epecuén, que hay un solo habitante, Claro. Pablo Novak, y no lo pude encontrar, no pude llegar. Donde está la laguna, la Está la famosa laguna de Epecuén y está la ciudad de lo que era Villa de Epecuén, que era una ciudad que también estaba hecha al costado de lo que era el lago de Epecuén, que pasó por diferentes etapas. En un momento la laguna fue como una especie de villa turística importante para la zona, las termas. las termas, por la gran salinidad del agua. Después la laguna se empezó a correr, quedando lejos la ciudad de la laguna propiamente dicha. Se empezó a bajar, a mermar un poco el turismo, empezó a dejar de ser objeto de consumo justamente. Mucha gente empezó a flaquear. Tuvo un reverdecer y se empezó a hacer de vuelta todo un centro comercial importante alrededor de la laguna, y ahí fue cuando en el 85 desbordó y la inundó toda durante mucho tiempo, que hizo que todos los habitantes fueran evacuados. Fue una gran inundación. Y que quedó este señor Pablo Novak. Fui en ese momento y no lo pude conocer. Pero me pasó, por ejemplo, yendo a otro pueblo, Ramón Biaus, que iba caminando y iba hablando con la gente, y la verdad que ahí, un pueblo que está a 20 kilómetros de Chivilcoy, que no tiene asfalto, no tiene transporte público, o sea, está a 100 kilómetros de la provincia de Buenos Aires y no tiene transporte público. Y hablabas con la gente y la gente te iba contando, te iba hablando, se acercaba, cuando te iba sacando fotos te preguntaba, se interesaba. Exactamente. Y Raúl, con respecto a esto de qué rol cumplen en estos pueblos lo que eran las estaciones de trenes, qué rol cumplen las pulperías, que eran los lugares de encuentro, porque en muchos de tus posts vos retratás las estaciones, retratás los lugares de encuentro, las pulperías. Mirá, en una parte importante de los pueblos cumplen el rol de casas, de gente que no tiene dónde habitar, o que eran empleados del ferrocarril y que cuando desapareció se quedaron sin nada y siguieron viviendo ahí, o eran familiares, o eran, no sé, hijos, familiares del jefe de estación, de cambistas, de gente. En otros, que la municipalidad por ahí les dio un poco más de bola, pueden cumplir funciones sociales, comunitarias. En Patricios, un pueblo que está en 9 de julio, muy lindo, muy, muy lindo. Ahí se filmó una película de Capusotto, la de Luis Aguilé. La de Pájaro Volando. No, Soy tu aventura. Soy tu Pájaro Volando aventura, en sí. Córdoba. Patricio, que de 6.000 habitantes pasó a tener 500. Sí, muy pocos habitantes, sí, tal cual. Y la estación es un centro comunitario bastante importante. Primero porque hay un grupo de teatro, Exacto. Andando Vías me parece que se llama, que trabaja ahí, pero aparte porque lo que es la casa del jefe de estación, ellos lo utilizan para que uno vaya y se hospede ahí. Es un hotel. Sí, es un porque hospedaje. Patricios tiene una identidad, la gente de Patricios Es tiene ferro- una identidad muy ferroviaria, pero también no están de ninguna manera dispuestos a que Patricios muera. No, tal cual. Entonces por eso tienen Pueblo este de grupo de resistencia. teatro donde piden por la vuelta del tren y van por todos los pueblos cercanos Sí. reivindicando esta cuestión. Es una locura lo que hacen. El trabajo que hacen, a mí me tocó, o sea, siempre quería ir a Patricios y tuve la suerte de ir este verano y parar ahí. Después volví con mi familia, con unos amigos justamente, y paramos ahí. Y para mí es como un lugar de mucho disfrute y de ver esta resistencia, de ver esto de, bueno, está bien, se nos fue el tren, pero seguimos. Otro pueblo por ahí que me pasó lo contrario es Los Ángeles, en Chacabuco. Los Ángeles es un pueblo. ¿Cómo llegué a Los Ángeles también? A veces yo llegué por una película a Los Ángeles, una película de Juan Cruz Valdana que se llama Los Ángeles justamente, que cuenta la historia de unos habitantes, ficticios habitantes de ese lugar, que eran hijos de ferroviarios y que iban saliendo de ahí a Pompeya, que era donde estaban las estaciones, en realidad Soldati, Pompeya, Barraca, que es donde estaba Estación Buenos Aires, que ya ahora está El Belgrano Sur. el Belgrano Sur, tal cual.
Me pasó a llegar y me hizo ruido, o sea, era un lugar casi abandonado, abandonado. O sea, el día que pasé, que estuve, justo había un festejo en la escuela con maestras rurales que venían de Chacabuco, pero muy poca gente, muy poca gente, y las casas ahí como testigos mudos Exacto. de esa soledad, de ese tiempo pasado. De ese abandono, ¿no? Exactamente. Mira, a mí una de las cosas que me pasa y que le pasa a Sebastián, claro está, es la identificación con la página. También soy criado en el conurbano, tuve la suerte de no solo tener el Parque de Lomas cerca, sino lo que nosotros le decíamos el campito. Claro. Y la vereda blanca, por ejemplo, le decíamos. También tengo una afición enorme por los trenes, por las estaciones, sacar fotos, por la fotografía, y tengo la suerte, o mala suerte, dado que trabajo en negro, de fletero. Claro. Entonces, claro, es medio raro lo que estoy diciendo. Y tengo la suerte de ir por varios lados y conocer, y encima que soy aficionado a estas cosas, aprovecho, me doy el lujo. Volviendo a la anécdota que contabas de Los Ángeles, me gustan mucho los trenes y hasta hace poco tiempo funcionaba el Roca a Bahía Blanca a Sierra de los Padres. Me junto con un amigo y me dice, Gonza, vamos a escalar el Tres Picos. Cierra la ventana. Cierra la ventana, ¿qué Sí, dije? sí. Cierra de los Padres. Cierra de los Padres, eso Mar del Plata, claro. Sí. Vamos, muy responsable de nuestra parte, vamos a escalar los Tres Picos. Sin estudiar nada. Fuimos y bajamos en la estación Tres Picos. Sí, no era la No estación. era. No, claro. Era 100 kilómetros antes. Claro. 3 personas viven en Tres Sí, Picos. sí. Y la estación es una casa del único de los 3 habitantes que viven ahí. Sí. Así que tuvimos que caminar unos 40 kilómetros y por suerte pasó un patrullero. Nos llevó hasta Torkins. Claro. Pero eso, es increíble cómo han arruinado la vida, esa irresponsabilidad le ha arruinado la vida a mucha gente. Raúl, ¿y los pueblos se resisten contabas esto de Patricios, me quedé con esta idea, se resisten al olvido, no lo tienen como algo ya, por ejemplo, añoran la vuelta del tren o ya lo consideran como algo que ya no es parte de lo que van a ver? ¿Viste cuando en un momento decía que para mí la frase de Freire acá es muy... Sí. La última palabra la primera palabra del oprimido es la palabra del opresor. O sea, hay muchos pueblos que ven el tren y la ven como una amenaza, porque bueno, es la conexión con la ciudad, que entran los robos, que es ese discurso berreta, o sea, no quiero ponerme, no estoy juzgando a quien vive, seguro. ¿no? Digo, pero ese discurso que no entiendo de dónde sale, que dicen, no, porque vienen los robos, viene la gente, las caras extrañas. Hay pueblos que, por ejemplo, me ha tocado estar en ranchos y me quedé asombrado con un pueblo como Ranchos que durante mucho tiempo, durante estos últimos años, estuvo sacando mucha plata producto del campo, ver el estado de la estación de tren, de una vía que, si se trabajara, no sería muy difícil reactivarla, ¿no? Porque el ramal sale de Altamirano, que está ahí cerquita, y es el ramal que va a Las Flores. Sí, el otro ramal que seguía de Chas para Ayacucho, ese ya está desmantelado, levantado, todo, pero el ramal a Las Flores, y que te conecta con Bransen y con la ciudad, y sin embargo la gente es como que le dio la espalda. Hay pueblos que le dieron la espalda a los pueblos por esta amenaza. Inclusive el propio Chascomús en un momento tenía un servicio, allá por el 15 habían puesto un servicio que salía de Alejandro Korn, muy económico y muy fiable. O sea, yo iba con la maquinita, la G22 creo. A mí me gusta mucho, pero no soy técnico. Hay gente que sabe muchísimo, yo siempre lo digo en la página, que hay gente que sabe muchísimo y ferroaficionados que es un lujo escucharlos. Yo no soy de eso. Yo me gusta viajar, sentir los aromas, las sensaciones. Por ahí eso es lo que un poco más trato de plasmar en la página. Pero bueno, estaba ese tren que la verdad que daba un servicio para el que quería ya acercarse hasta Chascomús, seguir, y un poco abonado en su momento por quien es el intendente y por algunos vecinos caracterizados, se dio esto de que, bueno, ¿no? Con la llegada de mucha gente a Chascomús empezó la inseguridad, empezó esto de las diferentes tensiones que surgen de clases, porque tal vez el que accedía, yo me acuerdo que un día salí de mi casa en Ituzaingó con la bicicleta y creo que gasté 5 pesos.
en ir hasta Chascomús y volver en bicicleta. O sea, utilizando el tren Ituzaingó 11 bicicleta hasta Constitución Chascomús, recorrer, habré gastado 5 pesos en viaje. Exactamente, es Accesible. increíble lo accesible que es el tren. Hasta el 2013 ir hasta Cierre La Ventana, 120 pesos. Claro. Y el costo de un colectivo, Triplicaba, 690. claro. Sí, es abismal la diferencia. Vos Exactamente. sabés que yo tengo una anécdota con Cierre La Ventana. Mis hijos antes me acompañaban y les gustaba mucho el viaje en tren, pero bueno, con el paso de los años fueron ya están grandes, están adolescentes y se fueron cansando un poco del viejo que los lleve. Y ahí habíamos ido a Cierre La Ventana, eran los tiempos de Ferrobaires todavía, y la verdad que primero había hecho con mi hijo, con Agustín, habíamos hecho un viaje a Bragado y les había mandado las fotos a mis hijas en las formaciones nuevas, estas que habían inaugurado, que habían traído, las chinas. Un viaje hermoso. Después el viaje al poco tiempo más se extendió hasta Chivilcoy, hasta Pico directamente, ¿no? Ya con camarote. Pico límite con La No, Pampa. Pico ya es La Pampa. Pico es La Pampa, Pico sí. es La Pampa, sí. Entonces yo le había mostrado las fotos del tren y mis hijas se habían quedado fascinadas porque el tren era un tren 0 kilómetro con aire, a todo trapo, un tren hermoso. Entonces, bueno, vienen unas primas que no viven acá y nos íbamos a vacacionar de invierno a Cierre La Ventana, a Villa Ventana. Entonces, para mí, digo, bueno, le digo a mi mujer, andamos con el auto tranquila, con las chicas y con uno de nuestros hijos, o nuestros 2 hijos, y yo me voy con alguien, alguna de las chicas, de mis hijos o de mis hijas, en el tren. Bueno, papá, queremos ir nosotras que no fuimos, listo. Una le saqué el pasaje de ida y a otra el pasaje de vuelta. El frío, los baños, el estado de los asientos. Exactamente. Me querían matar. 12 mis horas de hijas. viaje para hacer 600 Cómo kilómetros. saltaba, me querían matar. Creo que fue ahí una de las partes que empezaron a dejar de acompañarme a andar en tren porque la pasaron mal, pobrecitas. La pasaron mal. Sí, eso también marca es triste, ¿no? Un deterioro porque digo, esa gente, o sea, por más que sea un boleto accesible, uno le tiene que dar condiciones dignas, uno tiene que trabajar en función de darle gente como uno, o sea, somos nosotros. Exactamente. Hay 3 tipos de pasajes, Seba. Pullman, Super Pullman y turista. No hay ninguna diferencia. Claro. Está bueno por la equidad, Sí. pero Igual, no puede ser. ahora hoy en día ya las formaciones que quedaron, o sea, ya quedaron pocos, primero quedaron pocos recorridos, Claro. con el accidente que hubo cerca de Chacabuco, creo que ya fue 2016, que la gobernadora Vidal decidió suprimir Cerrar. todos los servicios de Ferrobaires, han vuelto con cuentagota, ha vuelto 2 frecuencias o 3 a Bahía Blanca por una sola vía, que es la vía Pringles, creo, que es la que va por Torquís, que no pasa por Cierre La Ventana. Exactamente. Después quedaron las frecuencias, ahora se sumó una más a Chivilcoy, todavía no llegan a Bragado porque se había caído un puente en una inundación y estaban ahí. Y también tenemos ahí el caso del puente en Luján, que había sido más angosto, que había habido controversia. Exacto. Bueno, hay una con muy poca frecuencia. Había un tren Alvear, que en su momento yo lo tomé de Constitución, pero después salió de Temperley, que salía con un trencito, con un coche motor. El nono le decían cariñosamente, un coche motor Noab sueco, que fue traído de los ferrocarriles de Portugal y que iba a Saladillo bueno, eso también se suprimió. Hubo un intento del tren a 25 de mayo que también se suprimió. Quedaron muy pocos. El tren a Tandil no está. Y el tren a Mar del Plata, que es diario y que en un momento habían sacado una segunda frecuencia con un horario una segunda frecuencia rápida con un horario de 4 o 5 de la mañana, que había que salir de Constitución, medio difícil, que estaba tildado al fracaso, ¿no? O sea, quedaron muy pocos. O sea, están todas las formaciones chinas, pero con muy pocas frecuencias. Quedaron el tucumano y el de Córdoba y el rosarino. Raúl, y cuando llegás a los pueblos, ¿existe actividad todavía en los pueblos? ¿O son, porque uno se imagina lugares como medio estáticos, ¿no? Donde el tiempo no pasa, donde ya no existen tampoco muchas más actividades, o es todo lo contrario? Pregunto desde... Bueno, depende la ciudad y el acceso que tenga el pueblo. A mí me pasó, por ejemplo, Alberti, que está en Ruta 5, creo que es previo a Bragado, si mal no recuerdo.
fui varias veces. Primero porque tiene obras del arquitecto Salamone, que también me gusta mucho. Exactamente, Francisco Salamone. Francisco Salamone, sí. Me gusta la arquitectura. Después podemos discutir con su orientación y todo lo demás. Pero me pasó que sí, es una ciudad pujante. La estación se llama Vacaresa, no se llama Alberti, porque la familia tradicional de ahí es Vacaresa, el dueño de las tierras, siguen estando los Vacaresas. Y me pasó que es una ciudad que tiene su club social, que tiene su gente, que tiene su movimiento, y a 2 cuadras de la plaza hay una esquina que está pintado todavía, Luder Herminio Iglesias. Es muy loco, a mí Esas cosas son increíbles. Sí. Pero con mucho movimiento, ¿eh? Y llegar sí a otros pueblos, por ejemplo, este verano estuve por la zona de Coronel Dorrego y estuve por un pueblo que se llama Irene, que el tren pasa, es un tren carguero que va a Bahía Blanca, cerealero, que va a los puertos, y me acuerdo de sentir, ver ahí un club social también, y que el viento corría, era verano y el viento corría y no había nadie en Irene. Depende del acceso que tenga. Ahí tenías un acceso también complicado porque eran varios kilómetros de tierra hasta entrar. Y Raúl, ¿y vos cuando llegás es en relación a las imágenes que sacás? ¿Estás un solo día, sacás las imágenes y volvés? ¿O eso también depende si estás en un plan de vacaciones, si forma parte de algo? Mira, al principio comenzó la cámara acompañando también lo que eran las vacaciones y después, con el paso del tiempo, se transformó en que la cámara me iba llevando a lugares. A veces me podía quedar, tiene mucho que ver la organización familiar, o sea, las tensiones que surgen con la crianza de los hijos, y el acompañamiento o no. Y otras veces, quiero hacer referencia a esto que no sería justo. Yo, por ejemplo, hay una persona que tiene una página que se llama Trueno Tour, Susana Giovacchini, que tiene muy buenas páginas, muy buenas fotos, muy buen recorrido, y que muchas veces cuando las ves y las lees, las escuchas, porque siento las palabras cuando las leo, me motivan a visitarlas. Muchas veces, si puedo quedarme, me quedo, si tengo un lugar donde dormir, si tengo el tiempo, me quedo, si no, a veces paso el día, a veces voy bien temprano y me quedo un rato y empiezo a volver antes que vuelva si es un domingo, que vuelva toda la locura, que vuelva el conurbano después que salió, viste, que nos expandimos y nos replegamos. Sí. Entonces, a veces voy temprano cuando por ahí no hay tanta gente también. A veces se besan las fotos porque voy en horarios tempranos, a veces busco horarios así raros. Un pueblo que también a mí me dejó muy loco es Las Pipinas. Las Pipinas. Las Pipinas en el partido de Punta Indio. La ruta 11... y la ruta 36 es ahí en realidad, después se une con la 11, a mí siempre me gustaba porque en mi imaginario era ir al mar. O sea, claro. Después uno iba por otras, pero para mí era, claro, yo de chico era para ir a San Clemente, unas vacaciones que recuerdo era ir por ahí. Cuando fui a Las Pipinas, mi viejo vive en Santa Teresita, cuando fui a Las Pipinas, una de las cosas que me encuentro es el prototipo sobre la ruta con la carpa en su momento, de lo que era el tronador, de lo que era el cohete que iba a poner en el aire el ARSAT. Exactamente. Con todo el desarrollo aeroespacial que estaba haciendo. Y era loquísimo ver ese cohete y ver la estación al lado que estaba, o sea, vive gente, que el tren dejó de ir. Y tenés un cabo cañaveral al lado. Claro, Punta Indio, ahí nomás. Y después era loco ir al pueblo y ver los carteles de lo que era, porque estaba la fábrica Corsemar, que era una cementera, corporación cementera, que bueno, nada, en su momento creo que también vivían como 4.000 habitantes, un montón en Pipinas, no sé si no vivían más, y hoy en día creo que llegan a 1.000, pero ojo, ahí pues por ahí hubo una resistencia del pueblo. El pueblo empezó a orientarse hacia el lado del turismo, turismo como el que hago yo, de viajar y conocer lugares así cercanos, y empezó a hacer emprendimientos de ese tipo. Vos vas y tenés toda la calle con... Tenés la estación de servicio y otro lado... Claro, todos los puestitos que te venden artículos regionales. Sí. Y aparte está la gente del Hotel Las Pipinas, un hotel cooperativo Las Pipinas, que es lo que era el viejo Hotel Corsemar, que también hacen un trabajo muy bueno porque recuperaron un hotel que puede ser para viajeros, que puede ser para... Exactamente. Gente, y de forma, no es algo caro, es algo que uno que laburó puede ir y pasar ahí, en el medio del campo, y
sacarse los pajaritos que tienen de toda la vida cotidiana ahí, sentarse, mirar el campo, ver lugares. Sí. Ahí. Trabajaron lo que me comentaban esa vez es que trabajaban articuladamente con la gente de la cooperativa del Bauem. Mira, qué interesante. Bueno, eso, aprovechando, Seba, para los últimos minutos del programa, ir sintetizando algunas ideas. A mí lo que me gustaría mencionar es que hubo y hay planes escritos de repoblar la provincia de Buenos Aires por una cuestión necesaria. Me gustaría decir que una de las buenas características de vivir en el interior de la provincia es la calidad de vida. Nosotros laburamos todo el día y cuando terminamos de laburar todo el día, que estamos reventados, vamos en el transporte público, que es de pésima calidad, vamos a un barrio lleno de basura, vivimos en colmenas de cemento, la calidad de vida es muy mala y por eso hay mucha gente que se resiste a venir a las ciudades. Sí. No quiere perder eso. Sí. Y hay planes y una de las, me parece, de los errores que hubo en los últimos años, donde una reactivación que le iba bien tanto al campo como una recuperación del sector industrial, es no haber tenido un plan para fomentar que las parejas jóvenes o los grandes o quien sea se vaya, porque nosotros lo tenemos que vivir alquilando. No somos dueños en un país que somos la séptima geografía del mundo. No alquilamos un medio ambiente, una ridiculez absoluta. Y muchos de los que dicen ser la clase dirigente, demagógicamente, dicen que van a urbanizar las villas, y las villas deben desaparecer. Y un plan estratégico sería repoblar la nación. Mirá, decime, sí. A mí me pasa algo, yo vivo en Parque del Lugar, que es Ituzaingó. Ya está, tiré. Sí, no, pero para mí es importante esto. Yo me mudé hace 20 años ahí. Seguramente cuando yo me mudé había gente que vivía de antes y haber dicho que cambiado que estaba ya en el momento que yo me fui, porque yo me fui previo a que estuvieran las autopistas, la del oeste terminada con la conexión a Capital. Yo creo que no es casual que muchas veces no haya un desarrollo de sustentabilidad en cuanto a lo que es la vida. Primero porque es un consumo muy grande y está orientado a que vos tenés 10 palos acá y con pocas cosas vos podés acá sacar ganancias siderales, que es lo que pasa un poco con el empresariado argentino. O sea, nosotros tenemos un empresariado que la puede llevar, tiene su viajecito a Miami, ¿entendés? Tiene su viajecito, el estudio en la universidad privada de los pibes y listo. Hay muy pocas personas que tengan un pensamiento de decir, bueno, pará, loco, yo estoy acá, este es mi país, acá aporto, acá banco. Entonces es muy difícil desarticular eso, digo, ¿no? Y aparte que muchas veces están en connivencia también con multinacionales. O sea, es mucho más fácil tener 10 palos de gente amuchada que yo sé que le vendo, por ejemplo, te vendían en Parque del Bar y ahora más adelante, porque fue después Moreno, Rodríguez, y La Reja. te van vendiendo la idea de campo, de seguridad, y yo que laburé 20 años en Moreno, te puedo asegurar que hay muchos pibes que vivieron en el campo y que murieron con desnutrición, que murieron producto de la delincuencia, de la brutalidad de la policía, que fueron mano de obra barata para la misma cana que robaba, ¿entendés? Entonces digo, es mucho más difícil poder desarticular eso. Por eso, hasta que no cambiemos realmente, y perdón por decir cambiemos, no la quiero traer referencia. No le vamos a regalar la palabra. No le vamos a regalar la palabra. Hasta que no tengamos un pensamiento que, y en eso sí retomo mucho a Scalabrini Ortiz, un pensamiento nacional y realmente, ¿no? de arraigo a la gente que vive, va a ser jodido, vamos a seguir estando en esta, ¿no? Porque Parque del Bar, hoy en día, no sé si ustedes conocen, si fueron, si vos vas con el flete, entrar a Martín Fierro hace 20 años, era una callita angosta con dos canteros. No, ni canteros, eran dos zanjas a los costados, y vos entrabas y bajaba 2 o 3 grados la temperatura del arbolado que estaba. Hoy entras y tenés Burger King, un Hampton, estos hoteles que están haciendo de la cadena. Bueno, estamos destruyendo Parque del Bar. Morón, inclusive. Morón tenía un parque lineal hermoso y lo destruyó y lo está tirando para hacer un metrobús. Porque van a pasar 4 líneas. El Boulevard, sí. Bueno, es difícil, es algo más. O sea, me parece que es algo mucho más complejo de romper eso, ¿no? Yo creo que nosotros viajamos en un colectivo amuchados, pero al menos todavía tenemos un transporte público. La gente que, por ejemplo, vive en Ramón Biaus, no tiene, no sale.
Sabés que te escuchaba, Raúl, es muy lindo. En un momento, vamos a contar algo gracioso, la ruta 2 se llena de cámaras de fotomulta, entonces, ¿qué empezamos a hacer con mi familia? Viajar por la ruta 11, porque no Claro. podías ir prácticamente porque volvías pagando más caro de lo que te ibas. Por el tema de las multas, por más que no fueran exceso de velocidad. Entonces empezamos a ir por la ruta 11. Y es muy lindo el viaje por la ruta 11, salvo un tramo que de repente si va muy rápido dejás el auto Sí. en el intento, pero es muy lindo y te encontrás con este pueblo. En relación a las conclusiones, me parece muy lindo pensar esta idea de que gente común del pueblo se resiste, como contaba Raúl de Patricios, como contaba de Las Pipinas, que un grupo de vecinos se juntan y trabajan sobre el hotel. Arman una cooperativa. Y también intentan resistirse diciendo, bueno, el tren ya no llegó, pero nosotros vamos a ser un pueblo turista porque tenemos la ruta que todavía nos permite el tema del acceso, tener presente los accesos siempre, que creo que fue una mención muy interesante cuando Raúl nos decía, bueno, hay pueblos que en realidad hasta ni siquiera tienen un acceso fácil. Y después, y que tiene que ver con tu trabajo, Raúl, y que por eso también lo mencionamos, este acto de resistencia y de identidad que vos hacés de los pueblos de Buenos Aires, que para nosotros es una referencia ineludible. Bueno. Y ya como quedan pocos minutos, en primer lugar, yo te quiero agradecer profundamente porque por una cuestión de que yo empiezo a contar, por una cuestión mi viejo se jubila, le empieza a gustar mucho el turismo y me empieza a hablar mucho de los pueblos de Buenos Aires, y en todo ese proceso aparece tu página, que la verdad es algo que compartimos con mi viejo, es una cosa que nos une desde ese lugar, más allá también del Club Lanús, pero bueno, nos une esa pasión que uno puede ver en tus fotos y en tus escritos. Le pido a la gente que nos ve que visite la página, ahora lo vas a poder decir, y agradecerte profundamente y agradecerle también a tu familia, que es tiempo que nos estás dedicando a nosotros y que tal vez con todas tus obligaciones no se la puedes dedicar a ellos, y agradecerte por esta lucha que tenés para sostener la identidad de la Argentina, la identidad de los pueblos de Buenos Aires, y también para salvarlos del olvido. Lo que no hacen los dirigentes, lo hace un compañero, un laburante que se dedica a retratar de que hay pueblos que todavía no existen, y además con la profundidad que lo hacen las descripciones de sus páginas. Para eso, los pueblos que se resisten a que la modernidad, a que los tiempos apresurados destruyan su comunidad, y de este programa insistimos mucho con lo de crear comunidad. Y para ir cerrando, Raúl, se me ocurre lo siguiente. Primero, Seba, creo que vas a estar de acuerdo, que los compañeros vayan en vez de viajar a distintos lados, por ahí un poco más lejanos, ya sabemos que es un poco más difícil, pero que vayan a los pueblos más cercanos, como Sierra de la Ventana, Pecuén, que son lugares que hay, no es que son solo estaciones de trenes, hay miles de cosas para visitar. Si vas por la 2 tenés, en Bragado tenés una laguna hermosa, Alberti, por ejemplo. Castillo tenés, en la 11, sí, cuando cruzás el río Guerrero, Salado. sí, tal cual. En Alberti, por ejemplo, tenés el Salado y tenés un balneario que es hermoso. Bueno, General Belgrano. Pila tenés la laguna Vitel, que es una laguna muy cercana también a Chaco. Creo que es Pila Ranchos. Pila no, es Ranchos. El municipio de General Paz, muy cercano también, muy lindo. Y bueno, por el lado de Pipinas tenés campo, tenés un montón de lugares que uno puede descubrir. A mí me cuesta un poco, con el paso de los años, de ya posicionarme en verdades. Son experiencias. En realidad yo disfruto mucho de hacer esto. Para mí también fue en paralelo a lo que es hacer terapia. Y la verdad que yo estoy agradecido. Para mí es un placer y es una válvula de escape de muchas otras tensiones que tengo en el diario. Les agradezco, pero de corazón, que se hayan fijado, que les guste, que lo compartan. La verdad que vos puedas tener un acercamiento con tu viejo a través de la lectura o de las fotos es algo que valoro. A mí muchas veces hay
cosas que me entran en el juego también del acercamiento a mis viejos, a mi viejo en particular. Y bueno, que me digas esto, la verdad que ya está, para mí es una alegría grande. O sea, es un espacio que tengo como una válvula como que dejo que corra, que fluya, ¿entendés? No tengo una verdad acabada. Me gustaría, perdón, decir lo último y que también tiene que ver con algo que nosotros reivindicamos en el programa, que es volver a las fuentes. Sí. Hay un recital que hace Leonardo Fabio. Yo siempre que veo tu página me viene mucho a la memoria Leonardo Fabio. Mira. Y Fabio, cuando va a Mendoza, en uno de los últimos recitales, empieza a hablar antes de cantar y dice qué equivocada que está la gente porque dice que en mi niñez tenía pobreza, y él dijo que nunca fue tan rico como en Mendoza porque tenía los ríos. Claro. Y es esto que vos contabas de tu pueblo, de la ciudad donde vos estabas, de la ciudad donde vos estabas, que era este pueblo, esta fábrica que a vos te acercaba a la infancia. Eso de volver a las fuentes, y también, y esto me hago cargo yo, decirle a la gobernadora que la gente del conurbano no está destinada solamente a la pobreza y no acceder a las cosas, sino al contrario, tiene mucho que decirnos y tenemos que escuchar más a nuestro pueblo. Así que gracias nuevamente, no sé si Gonza... No, quería hacerle una última pregunta, es casi propuesta. ¿La gente comparte experiencias con vos, no, en la página? ¿Te acercan material? Hay gente que me acerca material, hay gente que... En realidad la página se empieza a generar una ida y vuelta a través de los comentarios y los recuerdos que se generan por los posteos. Hay otros espacios que son grupos donde sí hay muchos posteos y cada persona va aportando. La página lo que tiene de rico es que un posteo de los que yo hago con las fotos y con el texto sirve muchas veces como disparador para que gente apele a sus recuerdos, a su memoria emotiva, a datos recontra interesantes, información que uno no tenía. Hace poco me decían por qué las estaciones estaban hechas al norte, si ustedes miraban, bueno, cosas así, datos que pueden ser anecdóticos para algunos, para otros son importantes y eso, pero no es un grupo donde cada uno postea lo que quiere. Muy bien, ¿querías decir algunas palabras finales? Agradecer a todos, agradecer a ustedes por el espacio. Es Viajero Conurbano en Facebook y en Instagram también, @viajeroconurbano. Y nada, espero agradecer y espero volver otro día a visitarlos, con una foto para regalar para todos. Hoy no traje, estuve lento, pero la próxima traigo para todos los compañeros. No hay ningún problema. Muy bien, gente. Ya saben, para nosotros el conocimiento es colectivo, lo que buscamos es crear comunidad. Si saben de alguna otra página que valga la pena, como la de Raúl, no duden en decirnos. Cualquier cosa, ya saben, esta también es su casa, así que nos vemos la próxima. Un abrazo.